Hola, hola, que la paz de Cristo sea con todos ustedes. Este, Aquí estamos otra vez, pues grabando un video para la gloria de nuestro Señor Jesús, para compartir este mensaje en esta hora. Quiero compartir algo básico que muchos, pues todavía podemos tener nuestras dudas acerca de qué es lo que muchos de nosotros, lo que hemos venido a nuestro Señor Jesús, hablamos y compartimos, ¿verdad? Con la gente que aún no conoce o que tal vez son religiosos, pero van a alguna iglesia, sea cual sea la denominación, pero realmente muchas veces no sabemos de lo que se trata el Evangelio, ¿no? Y realmente el Evangelio, pues ya cuando uno va creciendo en el conocimiento, ¿verdad?, de las enseñanzas de nuestro Señor Jesús, conforme pasan los años, pasa el tiempo, uno se va dando cuenta, porque el Señor mismo nos instruye, de que el Evangelio realmente es un mensaje que uno debe de dar sin temor, sin tenerle temor a la gente de que dirán, porque realmente no les estamos compartiendo nada malo, todo lo contrario. Estamos compartiéndoles prácticamente el pan de vida, ¿no? Y aquí en el libro de Hechos hay un mensaje muy básico, ya cuando el Señor Jesucristo ya había ya había ascendido, dejó a sus apóstoles, ¿verdad?, para que siguieran predicando el mensaje de salvación, el Evangelio. Y aquí en el libro de los Hechos, capítulo 16, versículo 31, dice así, y esto es más que nada el Evangelio, ¿no? Lo básico. ¿Qué significa el Evangelio? El Evangelio yo he aprendido que el Evangelio muchos le llaman las buenas nuevas, ¿no? Se puede decir, pero una vez aprendí con un hermano en Cristo de que significa las noticias buenas del que es bueno, ¿no? ¿Y quién es el único que es bueno? Sino solo Dios, ¿verdad? Así que son las buenas de salvación de nuestro gran Dios, ¿verdad? Que nos dio y que fueron profetizados de Moisés y los profetas, ¿no? Nos los ha dicho en toda la palabra en el Antiguo Testamento, que esas eran las buenas nuevas de salvación, y eso es nuestro Señor Jesús. Y aquí en el libro de Hechos, capítulo 16, versículo 31, después de que los apóstoles estaban predicando, ¿verdad? Habían unos que les preguntaban, señores, ¿qué debemos hacer? ¿O qué debo hacer para ser salvo, no? Eh, los que vienen a Cristo preguntan, ¿no? ¿Qué hago? Entonces ellos dijeron, o sea, los discípulos, los apóstoles, cree en el Señor Jesús, el Cristo, y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Creer el Evangelio, ese es el motivo que tú puedes ser salvo de esta perversa generación. Creer el Evangelio de nuestro Señor Jesús. ¿Qué predicaba el Señor Jesús cuando Él inició su ministerio aquí durante el tiempo que Él estuvo acá? Él predijo, profetizó o predicó prácticamente lo mismo. Y eso está en el libro de Marcos, capítulo 1, versículo 16. Dice así, andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores, y les dijo Jesús, venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. Antes de eso, antes de llamar a los hermanos, ¿verdad?, Él empezó a predicar. En el versículo 14 del capítulo 1 de Marcos y versículo 16, dice así, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos
y creed en el Evangelio. ¿Mm? Creed en el Evangelio, o sea, creed en las buenas nuevas de salvación. Jesús significa el Señor es nuestra salvación, o el Señor es salvación, ¿sí? Porque Jesús es Dios manifestado en carne, dice la Escritura. Entonces, Él vino aquí para pagar por nuestros pecados. ¿Pero por qué? Esas son las buenas nuevas, que Dios viene a pagar. ¿Por qué? Porque el pecado lo que está haciendo a nuestro alrededor, que creo que todos lo podemos ver, es terrible. Es solo muerte, destrucción, caos, por todo el mundo. Violencia, se matan unos a otros, los poderosos oprimen a los más débiles, se aprovechan, y realmente no hay justicia de parte del hombre, solo hay maldad y pecado, ¿sí? Y eso en todos. ¿Y por qué entonces Dios mandó en su Hijo Jesús el Cristo, su manifestación en carne del Dios Todopoderoso? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el hombre necesita un Salvador, alguien que lo salve de su condición pecaminosa, porque Dios está derramando sus juicios y Dios se revela a través de muchas cosas, muchos juicios que están ocurriendo en este mundo. ¿A dónde lo dice? Lo dice aquí mismo, las escrituras del Viejo Testamento. Hay muchas partes en las que Dios castigaba a su pueblo incluso, porque su pueblo era pecador, como lo es hasta el día de hoy. Pero en el libro de Romanos nos dice claramente, en Romanos 3, versículo 23, ¿por qué el hombre necesita un Salvador? Y Jesús es nuestra buena noticia de parte de Dios, de que Él pagó por nuestros pecados y que en Él tenemos perdón de pecados para con Dios, para que podamos tener vida eterna. Porque dice aquí, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todo hombre que es engendrado en el vientre de una mujer está destituido de la gloria de Dios, por cuanto todos pecaron. En Adán, cuando Adán cayó y Eva, ahí caímos todos. Así es, fue un decreto, fue algo que pasó, porque así está escrito en la Biblia. Y así fue hecho. Así que Dios, desde antes de la fundación del mundo, Él hizo un plan de salvación para con el hombre, porque por supuesto Dios sabía lo que iba a ocurrir. ¿Lo permitió? Sí, claro. Sí. Dios es soberano. Dios hace lo que Él quiere, cuando Él quiere y como Él quiere. Y no tenemos nada que echarle en cara. Él es el creador de todas las cosas. ¿Sí? Muchos quieren contender con Dios. Cuando uno les habla de esta manera, cuando uno les dice que Dios es soberano y que Dios hace lo que Él quiere, muchos quieren contender, se oponen de alguna otra forma, muchos incluso creyentes. Pero Dios es soberano. Y aquí dice que todos pecaron, y si todos pecaron, todos. No hay ninguno que sea bueno, no hay ni siquiera uno, dice la Escritura. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, están destituidos de la salvación, están destituidos de la vida eterna. No hay salvación para el hombre. Ninguna religión que esté fuera de Cristo salva. Si la persona no, por ejemplo, en el judaísmo, en el islam, en el hinduismo, no hay salvación para esas religiones, porque no están basadas en Cristo. No creen, son anticristos, todas. Incluso muchas que se dicen cristianas. ¿Por qué? Porque no creen a la Biblia, porque se dejan llevar más por la tradición
que por lo que dice la Escritura y lo que el Espíritu Santo te dice. Porque claro, nosotros también los que hemos venido a la fe, si estuviéramos sin el Espíritu Santo, no podríamos comprender mucha de la Escritura. Pero es el Espíritu Santo que nos guía a toda verdad. Y es muy difícil. Dice el Señor Jesús que es imposible que los escogidos sean engañados. Es imposible. Un escogido de Dios que tiene el Espíritu Santo no se va a perder por un engaño, se va a perder tal vez, y no se pierde porque Dios lo trae en arrepentimiento y fe. Un escogido de Dios, un verdadero hijo de Dios, no se va a perder porque va a perseverar en la fe, va a perseverar en la palabra de Dios, en guardar la palabra de nuestro Señor Jesús, porque Dios lo preserva. Pero este es el Evangelio, que a eso vino nuestro Señor Jesús, a salvarnos de nuestra condición pecaminosa, que todavía estamos batallando, los que hemos venido a Cristo, sí, todavía batallamos con nuestra carne porque aún no hemos sido glorificados, nuestro cuerpo es todavía de este mundo, de este terrenal, y todavía la pecaminosidad está en nuestra carne. Pero ya el sello de Dios, que es su Santo Espíritu, ya está en nosotros. Y eso ya no nos puede separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, ¿por qué el hombre entonces necesita a Cristo? ¿Por qué? Porque está fuera. Y la ira de Dios se manifiesta. Esto lo dice aquí también en Romanos, capítulo 1, versículo 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Todo lo que detienen la justicia de Dios, que se oponen al Evangelio de nuestro Señor Jesús, provocan los juicios de Dios que están cayendo. ¿Por qué creen que hay tantas guerras, tantos conflictos, tantos desastres naturales, donde a veces mueren cientos o miles incluso de personas? Nada es casualidad, no es el cambio climático, señoras y señores. Es la ira de Dios que se está manifestando desde hace muchos y muchos siglos atrás por el pecado del hombre. Si no, vámonos hasta los tiempos de Noé. Ahí se manifestó la ira de Dios con el diluvio. Noé tuvo que, el arca, él pregonó, él predicó a la salvación, que todos vinieran al arca, que se arrepintieran. ¿Qué pasó? Nada, el Señor cerró el arca, la puerta del arca, vino el diluvio y se los llevó a todos. Solo Noé, con muchos animales y su familia, sobrevivieron. El arca ahora representa a Cristo. Cristo es el arca para todos los hombres. Cristo es el único camino que nos lleva a Abba, el Padre. El Padre está en Cristo. Dios, dice la Escritura que para nosotros solo hay un Dios, el Padre, y Señor Jesús, el Cristo. Solo un Dios y un Señor, Jesús, el Cristo, que también es el Padre. En Él hay salvación y hay vida eterna, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ninguna religión que esté fuera de Cristo te va a salvar. Si aún no hay una conversión en tu vida, si no te has arrepentido. ¿Qué es arrepentimiento y fe? Arrepentimiento es abandono, dar una vuelta. Si ibas de este lado, arrepentimiento, convertidos, como dice el Señor, arrepentidos y cree el Evangelio. Vienes para acá, totalmente un cambio de vida, ¿sí? Y sigues a Cristo. A Él, no a una denominación religiosa,
Si esa denominación te predica el evangelio, pues claro, te puedes congregar ahí. ¿Sí? Si en tu casa te congregas con tu familia, lees la palabra, estás creciendo, te puedes congregar también si no tienes ninguna iglesia sana cerca de ti. Y no hay ningún problema porque estás creciendo. Pones en oración que el Señor te dirija. O que tu hogar crezca, que haya más gente que vengan y que crean en Cristo. Y que crezcan, que conozcan de Cristo. Y así se van formando iglesias que van creciendo en el conocimiento de Dios. Ese es el Evangelio. Vivir después una vida en santidad, el Espíritu Santo que nos da el Señor para que podamos vivir, llevar una vida en crecimiento. Y ese es el arrepentimiento. Ese cambio de corazón, de ese corazón de piedra, por uno de carne. Pidámosle a nuestro Dios, si aún no te has arrepentido de tus pecados, es el Evangelio. Cree el Evangelio, en Cristo hay perdón de pecados. Y solamente en Él puedes llevar una vida como es del agrado de Dios, porque la ira de Dios se revela contra toda injusticia de los hombres que detienen la verdad con la injusticia. Lo acabamos de leer aquí en Romanos. Ese es el Evangelio. Hay salvación. Hay salvación. Sí, eres un pecador. Yo soy una pecadora. Pero en Cristo Jesús hay perdón de pecados. ¿Y cuál es la prueba de que te ha sido perdonado tus pecados? Tu cambio de vida. Ya no piensas igual, ya no andas igual, ya no hablas igual como antes. Ya no te comportas igual, vas teniendo un crecimiento en tu vida, una conversión. Que a veces hay caídas, sí la hay, pero hay arrepentimiento también. Te arrepientes y vuelves, el Señor te levanta. Y sigues perseverando en la fe. Esas son las buenas nuevas de salvación, porque Dios no dará por inocente al culpable. Hay juicio, los juicios están cayendo, la muerte te puede llegar el día de hoy o mañana. ¿Y qué cuentas le vas a dar a tu Creador? Pero en Cristo Jesús hay oportunidad. Ven a Cristo, como Él dice aquí en Marcos. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Cree el Evangelio. Cree, confía en Cristo, solo en Él. A los que están en sectas o en denominaciones se congregan. Sigan solo a Cristo. Si tu secta, si tu denominación te predica algo que el Espíritu Santo no te está enseñando conforme a la Escritura, no lo creas. Sigue solamente su palabra. Porque también el Señor te va a pedir cuentas por eso. Porque a nuestros hijos, a nuestros nietos hay que hablarles de la verdad del Evangelio, de la verdad de la palabra de Dios. Así que arrepentíos porque el tiempo se ha cumplido. El reino de Dios está aquí. El Evangelio se está predicando. Creed el Evangelio, creed en nuestro Señor Jesús y sé salvo de esta perversa generación. Que la paz de Cristo, la gracia de nuestro Señor Jesús sea derramada en sus vidas. Nos vemos a la próxima. Primeramente, nuestro Dios y Salvador Jesús, el Cristo. Amén.